Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar ya con el contenido de la materia. Estaríamos tocando hoy iniciando el último capítulo correspondiente al curso, eh, que se refiere al balance de materia y las reacciones químicas. Iniciemos entonces, vamos a tratar de acelerar para poder eh, tener un mayor tiempo, ¿no? Para la resolución de ejercicios. Estas presentaciones las voy a pasar igual que el día de ayer, capítulo anterior, el día de hoy, para que ustedes puedan ir estudiando la parte teórica, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito de nuestra vida cotidiana. Acá podemos observar a ciertos metales que sí sufren debido a su contacto con nuestra atmósfera cierto tipo de reacciones químicas. Con frecuencia nosotros observamos que estos objetos metálicos cambian de color. Muchos nos preguntamos qué ocurrió. Lo que decimos comúnmente es que se oxidó el metal. Entonces, en términos nuestros, nosotros diríamos que el hierro reacciona con el oxígeno para producir óxido, en este caso, ferroso, ¿no? O fésico, perdón, ¿no? Entonces, en la cocina, por ejemplo, vamos a tener otro ejemplo. Cuando nosotros encendemos nuestra cocina, esta arde o combustiona con el oxígeno. Vamos, entonces ahí también existe una reacción química, la cual denominamos reacción de combustión, en la cual nuestro gas domiciliario, compuesto principalmente por metano, va a reaccionar con el oxígeno del ambiente para producir, en este caso, dióxido de carbono y agua. Entonces, el metano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de agua, dióxido y agua. Lo propio ocurriría con material inflamable que tengamos, ¿no? En este caso estamos quemando madera, la misma arde o combustiona o reacciona con el oxígeno para producir, en este caso, calor y flama. Entonces estamos produciendo lo mismo, ¿no? Dióxido de carbono y agua. Muchos hemos oído hablar de la lluvia ácida. La lluvia ácida procedente de los gases, ya en este caso del dióxido de azufre y del dióxido de nitrógeno, es proviene, eh, la que proviene de las chimeneas, por ejemplo, de las plantas industriales, de los vehículos, puede ser también, ¿ya? Entonces, esta, en estado gaseoso, reacciona con el agua que sabemos, según lo parcial, tenemos agua en estado gaseoso, o sea, vapor de agua en nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, va a reaccionar con esta agua para producir sustancias ácidas como el ácido nítrico, ya, o el ácido sulfúrico, por ejemplo. Vamos, entonces, la precipitación de estas, bueno, nos origina, por ejemplo, la lluvia ácida, ¿no? Estos procesos son reacciones químicas. Las reacciones químicas constituyen el interés prioritario no solo de este capítulo, sino de toda la química. Vamos, entonces, vamos ingresando al concepto de reacciones químicas, que nosotros las observamos en nuestro cotidiano vivir, pero que en algunos casos no las podemos interpretar, ¿no? Entonces, acá vamos a analizar esas reacciones químicas. Y como hemos visto en los gráficos, nos vemos todos los días, ¿no? Entonces, para entender a detalle este concepto de las reacciones químicas, primero tenemos que ir estudiando ya eh, las leyes ponderales de,
que rigen estas combinaciones químicas, ¿no? Entonces, el descubrimiento nos indica de la balanza y su aplicación sistemática al estudio de las transformaciones químicas, o sea, es decir, estos estudios que hemos visto, estos ejemplos que hemos visto anteriormente, este descubrimiento, o en este caso, de la balanza y su aplicación al estudio de las reacciones químicas, fue realizado por Lavoisier. ¿Y quién es Lavoisier? Diga algunos no. Nosotros lo consideramos, o se considera a Lavoisier como el padre de la química moderna. Dio lugar al establecimiento de la química como ciencia. Anteriormente debieron escuchar, ¿no? Que cuando alguien realizaba algunos de estos experimentos, bueno, decían que era un brujo, una persona, bueno, que está en, diríamos, en otro campo que no es el de la ciencia. ¿Ya? Entonces, Lavoisier, con el descubrimiento de su balanza, de la balanza y la aplicación a estas reacciones químicas, pone e indica o establece la química como ciencia a partir de la medición de las masas de las sustancias con ayuda de dichas balanzas. Entonces, como consecuencia de estas medidas, se han establecido ciertas leyes que fueron inferidas de la experiencia propia y ellas sentaron las bases para el descubrimiento de la teoría atómica de la materia, por ejemplo. Estas leyes fueron aplicadas a las sustancias y a todos los cambios químicos. Entonces, como consecuencia de este descubrimiento y su aplicación en reacciones químicas, se han establecido las leyes que vamos a ver a continuación, las cuales han sido inferidas de la experiencia, nos indican, ¿no? Y estas han establecido, por ejemplo, las bases de la teoría atómica de la materia. Recordemos, ¿no? Hablábamos de Dalton, ¿no? Para Dalton la materia tenía su propia teoría atómica, ¿verdad? Entonces, vamos analizando aquello también, ¿no? Entonces, estas leyes fueron aplicadas a las sustancias y a todos los cambios químicos. A dichas leyes se las conoce como leyes ponderales. Las leyes ponderales son las leyes que generalmente rigen las combinaciones químicas. Se basan en la experimentación y miden cuantitativamente la cantidad de materia que interviene en las reacciones químicas, cuánto de masa, por ejemplo, de los reactivos, cuánto de masa de los productos existe en una reacción, ¿ya? Mediante las cuales los elementos químicos se combinan para formar compuestos. ¿Vamos? Continuemos. Entonces, las leyes ponderales son las siguientes. En un caso tenemos a la ley de conservación de la materia o ley de conservación de la masa de Lavoisier, la ley de proporciones constantes o definidas de Proust, la ley de proporciones múltiples o definidas de Dalton, perdón, de múltiples, ¿no? De Dalton, la ley de proporciones recíprocas de Richter y la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Entonces, estas son las 5 leyes ponderales. El resumen, con el resumen de estas 5 leyes ponderales, por ejemplo, nosotros vamos a analizar posteriormente, por ejemplo, la determinación de fórmulas empíricas con la aplicación de estos conceptos. ¿Ya? Entonces, vayamos analizando cada una de estas leyes ponderables. Vamos a empezar con la ley de la conservación de la materia de Lavoisier. Enunciada por Lavoisier, nos dicen que en toda reacción química, la suma de las masas de las sustancias que reaccionan siempre es igual a la suma o a la masa total de las sustancias que resulten como productos. En toda reacción química, la suma de las masas de las sustancias que reaccionan siempre es igual a la suma de las masas de los productos obtenidos, ¿no? O el término común o otro enunciado común con el cual nosotros
nos familiarizamos más es el siguiente, ¿no? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ojo, excepto en reacciones nucleares. Excepto en reacciones nucleares, ¿no? Entonces, tendríamos la siguiente expresión. La sumatoria de las masas de los reactivos debería ser igual a la sumatoria de las masas de los productos en una reacción química. Ojo, considerando que estas tienen que estar en proporción estequiométrica, que lo vamos a ver más un ratito. ¿Estamos? ¿Qué significa eso de proporción estequiométrica? Significa, por ejemplo, que si tengo, por ejemplo, una tonelada de oxígeno y un gramito de metano, por ejemplo, quiero hacer reaccionar ambos, no voy a obtener una tonelada de productos. El que va a limitar esa reacción va a ser el gramito de metano, ¿ya? Pero ese cálculo, y no vamos a obtener tampoco un gramo de producto, la reacción química nos va a indicar exactamente cuánto va a salir. Entonces, hay cierta cantidad que no va a reaccionar. Entonces, para que se cumpla aquello, tenemos que considerar eso también. ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado también con esta interpretación. Vamos con un ejemplo. Dada la reacción, ahí tenemos al carbono que reacciona con el oxígeno gaseoso. Y esto es producto de esta reacción, obtenemos al dióxido de carbono o al anhídrido carbónico, ¿no? ¿Ya? Entonces, a nivel molecular, ustedes observarán que tenemos dos moléculas de carbono, dos moléculas de oxígeno que están combinándose con una molécula de carbono para producir, entonces, nuestro dióxido de carbono, ¿no? En este proceso. Entonces, en este caso, vamos a utilizar los pesos atómicos de las sustancias, las masas atómicas de las sustancias, ¿ya? En este caso, el peso del carbono es 12, del oxígeno es 32. ¿Por qué? Porque 16 masa atómica del oxígeno por 2 átomos me sale 32, ¿no? Estamos utilizando esos valores para demostrar esta ley de Lavoisier. Entonces, la masa de los productos, ¿cuánto será? La masa de los productos, si ustedes observan, será, se hallará mediante la determinación de el peso molecular, en este caso, del compuesto. ¿Qué compuesto? De nuestro dióxido de carbono. En este caso, 16 por 2, 32, más 12, 44. ¿Estamos? Entonces, acá podemos observar que la ley de Lavoisier se cumple, porque son cantidades estequiométricas, ¿ya? 44 gramos es igual a 44 gramos. Eso nos indica la ley de Lavoisier. ¿Ya? Entonces, ustedes dirán, no, pero si no me dan diferentes masas, bueno, esperen un momentito, eso lo vamos a ver en la siguiente ley. ¿Estamos? Pero la ley de Lavoisier nos dice que estas masas tienen que ser iguales cuando las cantidades, obviamente, de los reactivos son estequiométricamente similares, digamos, o equitativas, digamos, ¿no? O sea, no significa que 12 es igual a 32, sino que la cantidad de 12 gramos de carbono es exactamente la necesaria para reaccionar con 32, para reaccionar totalmente con 32 gramos de oxígeno gaseoso. ¿Vamos? Y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora la duda que tal vez unos han tenido, ¿no? Anteriormente. Vamos a ver la ley de proporciones constantes o definidas de Proust. A ver, diríamos entonces la siguiente pregunta. ¿Se puede combinar las sustancias simples en cualquier proporción para formar un determinado compuesto? Vamos a recordar lo que hemos visto nosotros en el primer parcial, lo referido a la diferencia entre lo que son las mezclas y combinaciones. Cuando hablamos de mezclas, decíamos que estas se pueden unir, es una unión física en cualquier proporción, decíamos. O sea, si quieres tomar tu cafecito, le pondrás pues 10 cucharillas de azúcar o le pondrás 2 cucharillas de azúcar. Estamos mezclando simplemente. Agitamos y podemos obtener esta mezcla.
Ah, pero si queremos realizar combinaciones, decíamos, en combinaciones no ocurre lo mismo, no es a gusto del cliente, sino que la reacción te pide exactamente las cantidades de las sustancias que deben reaccionar. Y si tú le das por demás en masa de algún reactivo, la reacción te va a rechazar, no va a hacer reacción porque no tiene con quién reaccionar ese reactivo y se queda inerte entonces esa parte que sobra. Eso es lo que vamos a analizar acá. Y a eso va a referir esta pregunta. ¿Se pueden combinar las sustancias simples en cualquier proporción para formar un determinado compuesto? Nos dice. La respuesta sería no, ¿no? Antes de responder toda esta pregunta, analicemos la siguiente analogía cuando nosotros preparamos gelatinas. Me imagino que todos hemos preparado, hemos visto preparar gelatinas, ¿no ve? Vamos a hacer una analogía con aquel. A ver, ahí ustedes tienen una gelatina clásica, ¿ya? Generalmente estas gelatinas en el reverso nos dan ya la indicación de la preparación, ¿no? Para una preparación, bueno, para obtener una gelatina, bueno, digamos, buena, ¿no? No un jugo o un refresco nomás, ¿no? ¿Ya? Tampoco vamos a tener algo más, digamos, todo lo contrario, algo más sólido, ¿no? En este caso, para obtener una buena gelatina, lo recomendable es exactamente que haga esto, ¿no? Por lo menos se aproxime, ¿no? En reacciones químicas es exacto, ¿no? Pero acá nos puede ayudar a entender aquello. Dice, vierte el contenido de la gelatina en un recipiente, agregue 3 tazas de agua hirviendo y se vuelva hasta disolver. Entonces, primero echamos la gelatina en un recipiente, luego echamos 3 tazas de agua hirviendo. Esto con el objetivo de que la gelatina se disuelva, ¿no? Y para que disminuya la temperatura cuando ya se ha disuelto toda la gelatina, agregamos 3 tazas de agua fría. O sea, al final de cuentas, lo que nos interesa es que hemos aumentado 6 tazas de agua para una bolsita de gelatina. Esa es la relación para preparar gelatina. 6 tazas de agua para una gelatina. ¿Estamos? Entonces, ahí están las 3 más 3, 6 tazas para una bolsa de gelatina. Entonces, una bolsa de gelatina, ya con 6 tazas, nos dan 6 tazas de gelatina. Poquito más sea, ¿no? Debido a una cantidad mínima también, ¿no? De lo que estamos aumentando acá en volumen, ¿no? Pero, al final de cuentas, son 6 tazas. ¿Estamos? 6 tazas. Una bolsa para 6 tazas. Entonces, para obtener 6 tazas de gelatina, requerimos de una bolsa pequeña de gelatina en polvo y 6 tazas de agua. Fíjense que ya tenemos una relación casi exacta. 6 tazas de gelatina, para obtener 6 tazas de gelatina necesito una bolsa de gelatina y 6 tazas de agua. ¿Estamos? Continuemos con la ley. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos mucha agua? Por ejemplo, nosotros tenemos un tuzil de agua. ¿Ya? O sea, podemos estirar esta gelatina. Tenemos un tuzil de agua, pero solamente tenemos esa bolsita de gelatina. Entonces, tenemos una bolsita de gelatina y tenemos un tuzil de 200 litros de agua. A ver, ¿podemos obtener, ¿podemos obtener un tuzil de gelatina? No, no ve, prácticamente sería imposible. Ni el color le va a cambiar al agua, esa cantidad pequeña de gelatina. ¿Qué es lo correcto que deberíamos hacer para no desperdiciar nuestra gelatina? Deberíamos extraer las 6 tazas del tuzil para preparar y obtener 6 tacitas de gelatina. Entonces extraigo 6 tazas de agua y con ello lo mezclo con la gelatina y obtengo mis 6 tacitas de gelatina para no echar a perder, ¿no? Entonces en el tuzil va a sobrar agua, ¿no? Una cantidad menor, sí, pero sigue sobrando, ¿no? O sea, tuzil 200 litros menos 6 tazas, pero aún así sobra agua, ¿no veo? Y bastante agua. Esa agua no se va a usar. Entonces, si fuese una reacción química, ocurriría lo mismo, ¿ya? El agua que sobra, en este caso en el tuzil, lo podemos llamar reactivo en exceso, porque no va a reaccionar, porque no tiene con quién reaccionar, ¿ya? Y la gelatina en polvo, al consumirse totalmente, la vamos a denominar reactivo limitante. Eso ocurre en la reacción química.
Es decir, que si no están en cantidades estequiométricas, para nosotros, la cantidad, si esto fuese una reacción química, la cantidad estequiométrica sería una bolsa para 6 tazas. Eso es estequiométrico acá. Y con esto obtengo 6 tazas. Estas son las cantidades estequiométricas de gelatina y el agua si fuese una reacción química. Al igual que acá, en reacciones químicas ocurre lo mismo. Obviamente no será 1,6, sino la reacción química nos va a enseñar. Y con la ley de Post vamos a determinar eso. La relación estequiométrica entre los reactivos. ¿Estamos? Entonces, si le damos más de un reactivo, ¿qué hace la reacción? Bueno, pues la rechaza y no reacciona con nadie. Y eso se llama reactivo en exceso. ¿Estamos? Y a la que se consume totalmente se le llama reactivo limitante en reacciones químicas. Ahora vamos a ver el caso contrario. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos esa bolsa de gelatina, pero tenemos una taza de agua? ¿Vamos a obtener 6 tazas de gelatina? No, no obtenemos. Lo que tengo que hacer entonces es sacar un sexto, porque sabemos la relación, ¿no ven? Un sexto de gelatina, de la bolsa de gelatina, y con ello obtengo exactamente para una tacita de gelatina, ¿no? Entonces, deberíamos extraer un sexto de la bolsa de gelatina para obtener una taza de gelatina. Ese sexto se mezcla con una tacita de agua para obtener una tacita de gelatina. Entonces, si fuese una reacción química, en este otro caso, como la gelatina ya está sobrando en este caso, en este ejemplo, a esa la denominaríamos reactivo en exceso. ¿Y qué cantidad sobraría? Es esta, ¿no? 1 menos un sexto serían 5 sextos. Entonces sobra un 5 sextos. Cuando les pidan allá, por ejemplo, más adelante, ¿cuál es el reactivo en exceso? Ya saben cómo, ¿no? Cualquier que sobra, ¿no? ¿Y cuál es la cantidad en exceso? Se resta simplemente, ¿no? La masa que me han dado menos, en este caso, me han dado una bolsa, ¿no? En este caso, menos lo que realmente has reaccionado. Has reaccionado un sexto, entonces se resta y me sale 5 sextos, es la cantidad de que sobra, ¿no? El agua, en este ejemplo, al consumirse totalmente, tendría que llamarse reactivo en reactivo limitante. ¿Estamos? Espero que se haya entendido esta analogía. Entonces, así en las reacciones químicas son cantidades estequiométricas que tienen que reaccionar. No es a gusto del cliente, no es te doy más y voy a obtener más. No, la reacción exactamente pide la relación, las cantidades estequiométricas de los reactivos. No interesa exactamente si fuese 1, 10, 20, 30 gramos. Ya no interesa. Lo que interesa es esa relación que va a existir entre estequiométrica entre los reactivos. Y con ello vamos a determinar aquello. Si ustedes han podido observar, en el primer caso tenía una bolsa de gelatina y hemos obtenido 6 tazas de gelatina. Aquí tengo un sexto de bolsa y voy a obtener una taza. Pero la relación sigue siendo 1,6, si se dan de cuenta, ¿verdad? Entonces, en reacciones químicas ocurre esta analogía, pues la composición de un compuesto va a ser siempre la misma. O sea, la composición, por ejemplo, del agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, y eso no va a cambiar. ¿Estamos? Entonces, cuando las sustancias entonces reaccionan para formar algún compuesto, la proporción de sus masas siempre es definida. Siempre es definida. La ley de las proporciones constantes o definidas de Prost, continuamos, se enuncia entonces de la siguiente forma, ¿no? Cuando dos o más cuerpos se combinan para formar un compuesto determinado, cuando dos o más cuerpos se combinan para formar un compuesto determinado,